Para este proyecto utilizarás el simulador Embed para realizar un ejercicio. Crearemos una simulación de un microcontrolador Embed y periféricos hardware. Aquí puedes ver un diagrama con el diseño del microcontrolador simulado. También se pueden ver las descripciones de los pines. Como hemos mencionado anteriormente, en este proyecto vamos a crear un programa que controla los LEDs basándose en el estado de los interruptores. Comienza abriendo el simulador y cargando la demo del proyecto del módulo 3 digital IO Skeleton. A continuación, veremos el código necesario para completar este proyecto. En esta parte del ejercicio, necesitas escribir el código para configurar los pines de entrada y salida y el bus. Y también rellenarás la función control, LED barra baja digital IO en el código base proporcionado. Se utilizarán las interfaces digital in y digital out, así como álgebra booleana básica. En cuanto a qué LEDs deben encenderse, depende del estado de 4 interruptores. Cada interruptor representa un número binario sin signo, también llamado N, donde el botón 1 es el bit menos significativo, o LSB, y el botón 4 es el bit más significativo, o MSB. Así, por ejemplo, 0001 significaría que el botón 1 está encendido y 1000 significaría que el botón 4 está encendido. Tu función deberá encender la combinación correcta de LEDs para todos los rangos de N, como se especifica en esta tabla. Para construir sobre el código base, lo primero que hay que hacer es definir los pines de entrada y salida para los botones y los LEDs. Empezamos usando almohadilla define para asociar un identificador dado a un valor. En este caso, el identificador es el botón o LED y el valor es el pin respectivo. Una vez definidos estos, creamos unos objetos digital in y digital out para nuestros botones y LEDs. Les damos un nombre y usamos los almohadilla define correspondientes como parámetros. Esto asigna los objetos a sus correspondientes pines. Además, creamos unos objetos bus in y bus out, que actúan esencialmente como una agrupación de los botones y LED respectivamente. A continuación, declaramos las dos funciones que vamos a escribir para completar el proyecto. Estas funciones se llaman control, LED barra baja digital IO y control, LED barra baja bus IO. Aquí, rellenamos la función control, LED barra baja digital IO. Escribimos algunas ecuaciones booleanas para determinar qué LED debe encenderse. Estas ecuaciones se determinan utilizando la tabla mostrada anteriormente. Prueba a ejecutar el código con los periféricos correspondientes añadidos y prueba a poner los interruptores en diferentes estados.